Continuamos en el desarrollo de nuestro tema número 4 sobre los libros apócrifos o deuterocanónicos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema relacionado a los libros apócrifos o deuterocanónicos, los conceptos de apócrifo o deuterocanónico, ¿no? En este tema vamos a ver 4 puntos. ¿Cómo es que se originan estos libros históricamente? ¿Y cuál la posición que hubo en relación a aceptarlos o rechazarlos? También las posiciones que se han adoptado al respecto y específicamente el listado breve de estos libros apócrifos. Empezamos entonces con los orígenes. En relación al origen de estos libros, inicialmente vemos que el término apócrifo viene del griego apócrifa, que significa escondidos. Esta palabra se aplica a todos los libros que se han incluido en la versión de los 70 o llamada Septuaginta. Entonces, ¿cómo es que se originan estos libros? Porque en el canon judío o hebreo no se encuentran estos libros llamados apócrifos o deuterocanónicos. ¿Y cuándo es que se los inserta? Es en la traducción del hebreo, de la Biblia del Antiguo Testamento en hebreo, traducida al griego. Esa es la primera traducción. Esa primera traducción se llama la Septuaginta, o la traducción de los 70. Se llama así, ustedes recordarán, porque se cree que han sido 70 sabios judíos que tradujeron del hebreo al griego. Entonces, en esta traducción que se hizo, ya se incluyeron otros libros, ¿no?, que no estaban en el canon hebreo o judío. Ahora, de esta traducción de la Septuaginta, hubo otra traducción que es la Vulgata Latina, que la hizo Jerónimo. Jerónimo también traduce los libros apócrifos que ya estaban incluidos en la Septuaginta. Entonces, de la Septuaginta pasa a la Vulgata Latina, ¿no?, que es la que la Iglesia Católica Romana adoptó por siglos, el uso de la Vulgata Latina. Ahora, de la Vulgata Latina ha pasado a varias versiones, podemos decir, antiguas y modernas, ¿no?, desde los 1800. Entonces, así es como se originan el uso, digamos, o la inclusión de estos libros en la Biblia, en el listado de libros de la Biblia. Las sociedades bíblicas inicialmente no aceptaban incluir estos libros, pero por algunos acuerdos que hizo, adoptaron también las Sociedades Bíblicas Unidas incluir estos deuterocanónicos. Ese es el origen entonces. De la Septuaginta pasó a la Vulgata, de la Vulgata pasaron a varias versiones que actualmente las usamos, ¿no?, producidas por Sociedades Bíblicas Unidas. Eso, un poquito de historia en cuanto a los orígenes. ¿Cuál ha sido la razón por la que, digamos, los cristianos en general, cristianos evangélicos, protestantes, no aceptan o no aceptaron este conjunto de libros? En primer lugar, un argumento es que los judíos, en el canon judío no se encuentran estos libros. Tampoco el Señor Jesucristo los menciona, y tampoco ninguno de los apóstoles hace una mención de estos libros. El mismo Jerónimo, el traductor de la Vulgata, los descalificó, ¿no?, a estos libros. Él hizo la traducción de los mismos, pero su posición era que no eran inspirados. Eso en cuanto a los orígenes. El mismo Martín Lutero dijo que no admitía, digamos, estos
estos libros, como vamos a ver enseguida. Sin embargo, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana, los adoptó el criterio de la Septuaginta. En realidad habían dos criterios, ¿no? Uno, el criterio de San Agustín, que decía que sí, estos libros son inspirados, pero el otro criterio de Jerónimo, que indicaba que no. La Iglesia Católica Romana adoptó la posición de San Agustín de Hipona, la misma línea entonces de la Septuaginta y de la Vulgata. Aceptaron estos libros como deuterocanónicos, ¿no? Secundariamente inspirados, excepto tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés. Esto fue definido en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana en 1546. La otra posición adoptada, es una posición adoptada, ¿no?, por la Iglesia Católica Romana, que sigue la misma línea de la Septuaginta, la Vulgata, y que admitía estos libros. En cambio, la Reforma protestante tomó la postura de Jerónimo, es decir, rechazó estos libros como inspirados, por lo tanto no los admitió en el canon bíblico. No los reconocieron como inspirados, por las razones antes mencionadas. Martín Lutero, como ya había indicado, los rechazó del Antiguo Testamento, pero Martín Lutero los sitúa a la mitad, ¿no? El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento los sitúa a la mitad, y con una nota, ¿no? En esa nota colocaba que estos libros no son iguales a las Sagradas Escrituras. Esa es la nota aclaratoria que él puso en su traducción de la Biblia. En realidad no los sacó, los puso en la mitad del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y así aparece también en algún listado de algunas Biblias, ¿no? Esas son las dos posiciones encontradas en relación a estos libros, los libros apócrifos o deuterocanónicos. Ya hemos visto que apócrifo quiere decir escondido, y esa era la posición de los cristianos evangélicos o protestantes. En cambio, el concepto o el término deuterocanónico está más ligado a la Iglesia Católica Romana. Deuterocanónico viene también del griego, que quiere decir secundariamente canónico. Deu es dos o secundario, canónico, ¿no? Secundariamente canónico, es como decir, tiene inspiración, pero en segundo plano. No es una inspiración primaria, digamos, como los demás libros. Eso es lo que quiere decir deuterocanónicos, ¿no? Secundariamente inspirados. Ahora, este concepto y este calificativo viene básicamente de los estudiosos o teólogos católicos romanos, que le dan a estos libros que están, digamos, por demás en el listado de la Biblia católica, digamos, en relación al canon hebreo y protestante, ¿no? Así lo denominan, deuterocanónicos. Ahora, esto solo ocurre en el Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento está reconocido tanto por protestantes y católicos romanos. Esta es, digamos, la diferencia de perspectiva en relación a estos libros, ¿no? El término apócrifo es utilizado en general por los protestantes como libros escondidos. ¿Por qué se denomina escondidos? Porque se prohibía su lectura. ¿Por qué se prohibía su lectura? Porque se consideraba que no eran inspirados, ¿no? Tenían un contenido desconocido también. Y también porque no eran prohibidos. Entonces desde ahí viene el término desconocido, ¿no? Que no se permitía que se conozcan. Pero se entiende apócrifos como los libros no inspirados, ¿no? Que no pertenecen al canon, que no son canónicos. Y deuterocanónicos usado más por los católicos romanos para indicar que estos libros tienen inspiración, pero secundariamente, ¿no? En segundo lugar.
Eso en relación a las posiciones encontradas. ¿Cuáles son estos libros deuterocanónicos o apócrifos, dependiendo de la perspectiva? Tenemos a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Segundo Esdras, Primera y Segunda, o Macabeos, ¿no? Primero y Segundo Macabeos. Bueno, entre paréntesis hay que decir que hay otros libros más, especialmente en el periodo del Nuevo Testamento han surgido muchos otros libros más, que a veces creo los historiadores o algún estudioso los publica, ¿no? Como el Evangelio de Judas, salen a veces en publicaciones como novedad, pero en realidad son libros antiguos. Hay muchos otros escritos. Lo que pasa es que la iglesia llamada primitiva, la iglesia del primer siglo, estaba dispersa en varias regiones y eran generalmente iglesias pequeñas, por un lado. Por otro lado, la cuestión de la imprenta o producción de libros era muy lenta. En realidad se hacían copias, ¿no? Copias de los manuscritos, se copiaban a mano, no había fotocopia ni imprentas, por lo tanto las copias iban circulando en las iglesias, y en esas circulaciones que algunos otros libros también entran en ese proceso de circulación. Algunas iglesias recibían y las leían también, pero las más apreciadas eran las copias de las cartas, digamos, de los apóstoles. Y en el transcurso del tiempo existe mucha literatura que circulaba, y de ahí la necesidad, digamos, en cuanto al Nuevo Testamento, de definir, de conocer cuáles de estos libros realmente tienen esa su canonicidad, esa su inspiración propia. Entonces así pasó en el Nuevo Testamento, y por eso decía, hay muchos otros libros más, ¿no? Que a veces se publican, salen a la venta y como que son nuevos descubrimientos. No, en realidad hay varios escritos, ¿no? Pero que no han sido reconocidos dentro del canon del Nuevo Testamento. En relación al Antiguo Testamento, estos son los libros apócrifos o deuterocanónicos. Vuelvo a repetir: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Segundo Esdras, Primero y Segundo Macabeos. Ahora, de estos libros, el de Sabiduría y Eclesiástico corresponden a la literatura que venimos estudiando, la literatura sapiencial, ¿no? Hasta aquí entonces, el Señor les bendiga.